El gobierno sionista recibe un golpe definitivo de un aliado de la OTAN en Medio Oriente. La situación en esa región se complica día a día para Netanyahu y sus aliados occidentales. Turquía da un paso adelante para el lado de la causa palestina y le da una sentencia a Israel que resuena en todo el gabinete del ente sionista. A medida que la comunidad internacional empieza a darle la espalda a Israel con sus crímenes en Gaza, incluidos sus aliados, más países empiezan a tomar cartas en el asunto a favor de Palestina. El aliado de la OTAN en Ankara da un golpe en la mesa y recibe a los líderes de Hamás. Las cosas que se dijeron en esa reunión helaron el espinazo de la cúpula sionista en Tel Aviv. Sin embargo, no son pocos los que se preguntan si este cambio concreto del líder turco no es una estrategia política. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. En los últimos días, el mandatario turco Tayyip Erdogan recibió al líder palestino del movimiento de resistencia Hamás, Ismail Haniyeh, jefe del buró político gazatí, acompañado de una comitiva junto a otros representantes del grupo. En la reunión, que duró alrededor de 2 horas y media, el presidente turco aseguró que su país continuará haciendo todos los esfuerzos para conseguir un alto al fuego definitivo e impulsar el reconocimiento del Estado palestino con plenos derechos internacionales. El titular del Ejecutivo turco recibió a la comitiva palestina en el Palacio de Dolmabahce, a orillas del Bósforo, habitual lugar de encuentros de trabajo con dignatarios extranjeros, lo que reflejó el nivel de importancia que le otorgó a esa reunión. Erdogan aseguró a su huésped que Turquía despliega todos los esfuerzos diplomáticos posibles para subrayar la necesidad de un alto al fuego urgente que llevaría al establecimiento de un Estado palestino, condición para una paz duradera en la región. En la reunión, también se hizo mención a las 45.000 toneladas de ayuda humanitaria que Turquía envió a Gaza, haciendo mención también a los crímenes de guerra de Israel, impidiendo la entrada de gran parte de esta ayuda. De igual manera, Erdogan manifestó que su país empezó a ampliar sanciones económicas a la entidad sionista, las cuales incluyen restricciones de exportación. Las relaciones comerciales que Turquía mantenía intactas con Israel fueron muy criticadas. Por otra parte, Erdogan abogó por impedir que Israel gane terreno mediante la tensión con Irán y la escalada a un conflicto regional, y por insistir a Occidente en que no deje de prestar atención a lo que sucede en Gaza. En el encuentro participaron también el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, el jefe de los servicios secretos, Ibrahim Kalin, el director de comunicación de la presidencia turca, Fahrettin Altun, y 2 asesores, aseguró la cadena local NTV. Momentos después, Erdogan recibió al ministro de Exteriores egipcio, Sameh Shukri, que horas antes se había reunido con su par turco para hablar de las relaciones bilaterales y el conflicto en Gaza, según ambos señalaron en una rueda de prensa conjunta. En este sentido, no hubo ningún comunicado que confirme una reunión entre la comitiva Hamás y el grupo diplomático de Egipto, pero se sabe que hay un gran interés de Egipto de aumentar sus diálogos con el movimiento palestino. Fidan se había reunido con Haniyeh en Doha, donde reside el político palestino con el resto de la cúpula de Hamás, en una reunión que duró unas 3 horas, según explicó el ministro turco en una rueda de prensa con su homólogo catarí, Mohammed bin Abdelrahman Al Thani. El diplomático turco había comentado en aquel entonces que el líder de Hamás le había reiterado la posición del movimiento palestino de renunciar a las armas si se concretaba la aceptación del Estado palestino con las fronteras de 1967. Además, el representante de Ankara lamentó que se presentara a Hamás como un grupo criminal, gracias al accionar de la propaganda israelí y de sus aliados occidentales que amplifican esa propaganda al resto de Occidente.
En este sentido, tanto Turquía como Egipto han rechazado ese calificativo para el grupo de resistencia palestino, y tal parece que empezarán a hacer esfuerzos conjuntos para avanzar en esa dirección. Pero, ¿por qué son tan importantes estas reuniones y posicionamientos de Ankara y El Cairo en el actual contexto geopolítico de la región? Para comprender esto, debe tenerse en cuenta las últimas declaraciones de Qatar. A raíz de presiones por parte del gobierno estadounidense, el gobierno de Doha está reevaluando la posibilidad de seguir con los esfuerzos de mediación entre Hamás e Israel. Desde el Emirato consideran que hay mezquindades políticas que socavan sus esfuerzos. Ante un posible retiro de Qatar como principal mediador entre la resistencia palestina y el gobierno de Netanyahu, Turquía y Egipto podrían empezar a tomar cada vez más protagonismo en el conflicto. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que muchos de los líderes de Hamás residen en Qatar, por lo que es probable que un cambio de esta envergadura tenga consecuencias notables en la estructura de la organización. Por otro lado, es necesario contextualizar esta nueva postura de Erdogan en favor de Palestina. Para esto, es necesario tener en cuenta las últimas elecciones que tuvieron lugar en Turquía, donde el partido del presidente salió muy mal parado. Algunos analistas consideran que la postura ambigua de Turquía antes de las elecciones con respecto a la invasión israelí en Gaza tuvo un impacto decisivo en el voto del pueblo turco. Hasta ese entonces, Erdogan hablaba más de lo que hacía realmente en contra de Israel. Pasadas las elecciones, donde el partido de Erdogan sufrió una dura derrota, el gobierno turco anunció sanciones a Israel con respecto a las exportaciones y un acercamiento más concreto a los líderes del movimiento de resistencia palestina. Tal parece que la presión de los pueblos de Oriente Medio ya no admite medias tintas para ninguno de los gobiernos de la región. El gobierno de Benjamín Netanyahu es el principal enemigo, y quienes no tomen posición del lado palestino corren el riesgo de fuertes protestas. Esto es justamente lo que le está pasando a países como Jordania, donde el gobierno del rey Abdalá II está sufriendo grandes movilizaciones en la capital Amán. El pueblo jordano rechaza la posición contradictoria de su rey. En este contexto, es difícil saber si el presidente turco Erdogan está realmente dispuesto a cumplir lo que promete a Palestina o es una estrategia política. Pero lo que sí parece evidente es que los pueblos de Oriente Medio le están dejando un mensaje muy claro a todos sus gobiernos. O están con Palestina o habrá problemas en las calles. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.